hoy día nos queremos presentar y lo estamos grabando para publicarlo por nuestro canal de YouTube. Entonces, vamos a partir contando nuestras historias particulares, las historias matemáticas de cada uno. Así que vamos a partir con Mariela. Pues Mariela, cuéntanos, ¿cómo es tu historia matemática? Todo partió en una pequeña ciudad llamada San Antonio, el primer puerto de Chile, a todo esto. Yo quiero dar todo Valparaíso, pero pucha, hay que decirlo. San Antonio es el que mueve y más carga y descarga. Y en mi juventud, hace hartos años atrás ya, yo era muy buena alumna. Era muy buena estudiante, me iba súper bien en todo, y en algún momento en la enseñanza media, llegué a segundo medio, y mi profesora de matemáticas fue un completo desastre para mí, porque a mí no me gustó, ¿sí? A mí cuando estaba en la básica... Todo esto ocurre, oye, todo esto en San Antonio, ¿cierto? Todo esto todo en San Antonio. En quinto básico yo mataba para las matemáticas, súper lenta, pero ahí estaba mi profe de la básica, me esperaba con mi hermana chica y mi mamá ahí jugando, 8 de la noche recién terminando las 7 multiplicaciones. Pero bueno, después llegó segundo medio y la profe nos empezó a mandar tareas para la casa, pues no había clase. Y tremendo, porque ahí yo quedaba como en la casa con todos los problemas que había que hacer, y para peor después llegábamos a la casa, o sea, a la clase al otro día, y la profe revisaba los problemas, pero era revisar el cuaderno y ver si tenía ya el resultado, ¿cachai? Y todos mis compañeros lo que hacían era copiar las respuestas detrás, pues. Entonces ahí era realmente... No, es nocivo eso de la respuesta atrás de los libros. Es que esa cuestión Estoy de acuerdo. igual es como complicado, porque, por ejemplo, uno dice, ¿es importante la respuesta final del problema o es más importante el proceso? Y es lo que está en juego ahí, harto peso, pues, en matemáticas. Bueno, el cuento corto, la profe de segundo medio nos siguió en tercero medio. Y ahí en tercero medio llegó otro profe al cual todos mis compañeros lo odiaban, porque ahí todos empezaron a tener notas rojas, antes todos tenían 7. Y yo estuve todo segundo medio estudiando con mi papá en la casa, pues haciendo los problemas de planteo, ¿cachai? Y ya en tercero medio como que llegó este profe, no hizo materia y a mí me iba a la raja, pues de hecho hasta le hacía clase a los compañeros de los otros cursos. Y tenía un compañero, el David Quinteros, a lo mejor no está viendo. ¿Escuchaste con él? Fue mi primera clase particular, cuando estaba. Así que ahí después terminé el colegio y como que yo quería ser profe. Así que ahí di la prueba de aptitud en ese tiempo y al final me fui a Valparaíso. Así que ahí llegué a Valparaíso, llegué a Lima, que fue bacán estudiar ahí, en el Cerro Barón, la Católica de Valpo. Y empecé a estudiar y pucha, llegué allá y la verdad era como que me devolvía en el bus, porque yo viajaba todos los días en ese tiempo. Y me devolví en el bus y era, oh, ya no entiendo nada, no sé nada, como que todo lo que me habían enseñado también como que no era tanto, pues tenía compañeros que cachaban todo, pues. Y yo, ¿Pero entraste en licenciatura en matemáticas? no, en ese tiempo era la carrera en conjunto. Bueno, todavía en conjunto. El primer año es común para las dos. Para licenciatura y pedagogía. Exacto. Bueno. Y al final de ese año, al final yo en la primera prueba de álgebra me fue súper bien, pues. De hecho el profe me dijo, usted es Mariela Calvacho. No creía que yo me había sacado un 6, porque yo más encima preguntaba todo, no entendía nada. Y al final de ese año, mis profes igual me convencieron un poco de que siguiera el camino de la licenciatura. Y ahí quedamos en la licenciatura como 10. De esos 10, después terminamos poquito. Y después yo me fui a hacer el doctorado a la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias, que no es muy común, ¿no? Claro, el denominador común. El común denominador. Sí,
Y igual fue bonito la instancia en el Lima, porque yo también, pues, del pueblo de Es San el IMA, Antonio, Instituto de matemáticas, Matemática. eh, Instituto de Matemáticas, eso. Instituto de Matemática. Ya. Ya estaba buscando que era la A, pero la SLMA de Matemáticas. Ah, vale. Sí. Y fue bonito estar ahí porque, pucha, no sé, había como un ambiente súper grato, éramos solamente los matemáticos y los estadísticos los que estábamos en ese edificio, armábamos las peñas, yo igual viajaba, pero igual después me quedaba en la casa de mi amiga, carreteábamos, no éramos muchas licenciaturas y nos juntábamos con los de pedagogía, y conocí Chile, pues ¿Es contarnos conocí. alguna anécdota, oye, o no? ¿Alguna anécdota? Algo que se pueda contar. Mi anécdota eran que yo me quedaba toda la noche carreteando, porque como a veces no, como carreteábamos hasta tarde, habían días que me quedaba toda la noche carreteando, y como después tenía que tomar el bus para San Antonio, yo estaba ahí a las 7 de la mañana para tomar el primer bus el sábado a San Antonio. Y ya menos mal que me conocían los auxiliares, po, porque ya cachaban que venía media pasada de copa, que no había tomado toda la noche, me dejaban subirme al bus y me empezaban a despertar desde ahí del cruce de Cartagena, porque ya me tenía que bajar, porque si no me pasaba de largo así en bala. Eso me pasó Pero ¿cuánto se demora el bus de Valpo hasta San Antonio? como 1 hora y media. Ya, ya. 1 hora y media. Largo el viaje, entonces estaba ahí 3 horas arriba de un bus cuando iba y volvía. Sí, Ay, sí, harto. sí. Y Yo, después yo cuando... empatizo con Mariela ahí porque los puentealtinos para viajar a Santiago o Providencia, cosas así, 1 hora y media fijo. Sí. Sí. Bueno, Estamos- igual tenía hartos compañeros que venían de Calera, de Quillota, que también se demoraban harto, pues. Y bueno, después cuando estudiaba Sí. en Santiago, era lo mismo, pues yo me demoraba menos que los compañeros de San Bernardo o de Puente Sí, Alto. pues, sí. Oye, ¿con quién hiciste la tesis entonces? Ah, yo trabajé en mi tesis con la profe Rubí Rodríguez, que ella hacía clase en ese tiempo en la Católica, ahora está Ajá, en la UPRO. Y mi tesis ajá. se trató de los automorfismos en las superficies de arriba. Ajá. Acá. Y después ahí me mandé, y después, bueno, como les decía, en la licenciatura conocí Chile, después en el doctorado conocí el mundo, y así pues me fui ganando viajes, porque, o si no, no, Esa, bueno, esa no. es una buena cosa de esta carrera, ¿no? Que viajáis Yo, harto, ¿no? yo de hecho le quería pedir a alguno de ustedes, o podemos comentarlo de todas maneras, porque de seguro que hay gente, jóvenes cabros, que a lo mejor no saben lo que es una licenciatura en matemáticas. O se logran imaginar, como nos ha pasado a muchos, que creen que uno por ser matemático o haber estudiado una carrera con matemáticas, uno es bueno para calcular nada más. O bueno para hacer operaciones matemáticas. Y como que la gente se imagina algo de la matemática solamente numérico. Entonces, a lo mejor podríamos discutir un poquito ello, ¿no? O conversar y decir, ¿qué es una licenciatura en matemáticas? ¿Qué hace un Pero eso licenciado en nos saca matemáticas? un poco, nos saca un poco del tema de la presentación, po, Ah, bueno, de dale. cada uno de nosotros, po, ¿o no? Para el próximo video, Para el próximo capítulo. próximo Claro, capítulo. para más cerca de las postulaciones Porque, a la universidad, ahí en ese exacto, momento, weón. ahí hacemos un especial Podríamos, de diciembre, ahí, enero, por ahí, hacemos un especial eh, para la licenciatura. Hacemos la pega, porque, pues. Vamos a las universidades que ofrecen licenciatura. claro, podríamos hacer algo así, porque igual da para largo ese tema, po, weón. Mm. Más Sí, que bo. sí. Y las Así que proyecciones, suscríbanse para estar atentos, háganle clic a la campanita para... recuerden, Es que yo creo que es suscribirse a nuestro importante, canal. es que lo que dice Mariela, yo también lo promuevo siempre. Yo creo que ustedes todos pueden, cuando cuenten su propia historia, que la carrera de licenciatura en matemáticas es una carrera del área científica que te lleva al mundo, o sea, de alguna manera te abre puertas a un montón de lugares. Mm. Que no sé si Sí. lo hacen todas, no sé si lo hacen en todas las carreras, tienen esa misma posibilidad. Sí, o sea, igual yo creo que son como los tiempos también en los que a uno le toca ir estudiando, porque como que en los tiempos de ahora es más difícil o quizás más fácil moverse, no lo sé. Por ejemplo, yo en mis tiempos yo fui a una escuela de verano en Brasil y fui en bus porque esa era la única chance que tenía de ir. Entonces estuve 3 días viajando en bus y 3 días viajando en bus de vuelta.
por los 2 meses que estuve allá. Pero claro, ahora como que hay más facilidades de poder viajar, un ticket de avión se puede Sí, comprar de más que sí. en muchas cuotas. No todo, pero bueno, no sé. Ahí es como que dependiendo de los tiempos, son como las oportunidades que se van dando también, pues van cambiando. Claro que sí. Y bueno, Pero es ya verdad lo que dice, no es verdad lo que dice Andrés, que te permite esta historia de que la matemática de alguna forma es una actividad a nivel mundial, es una actividad que uno puede realizar en cualquier parte del mundo y que se está constantemente realizando en diferentes lugares y así como tú viajaste a una escuela, uno viaja a un congreso, uno viaja a Hay hacer una mundial de matemáticas. colaboración. Entonces Hay mundial de hay matemáticas. diferentes lugares. ¿Mundiales de matemáticas? Sí, po. No, hay olimpiadas, ¿no? no, pero el Pero no, si Congreso hay Internacional, pues que es cada 4 años. cada 4 años, donde se entrega la medalla Fields. Ujú. El Congreso, ya, sí. Claro, que es como un Al mundial Congreso de matemáticas. Internacional de El Matemáticas. Congreso Internacional. El Sí, Congreso porque es como un mundial en el fondo, pues, pero el mundial de matemáticas. Ah, Yo no lo había llamado nunca Mundial de Matemáticas. No le no, había tampoco. pensado. Pero es que a Andrés le gusta el fútbol, pues, no, es que lo nombró nuestro invitado de la semana pasada, po. ¿Recuerda en su escrito del fútbol? Ah, Coincidió Sí. con que se fue en Brasil también, sí. el Congreso de Matemáticas, El el 2018. último fue el 2018, donde le robaron la medalla Fields a uno de los ganadores. Sí, pues, verdad. Es verdad. Sí. Bueno, y Ya. actualmente ahora trabajo en la UNCE, eso. Y ahora está en la 11. Sí. Digamos que es el ex pedagógico, o sea, Ah, sí, claro. para estás explicarlo formando más, profesores. Hoy día estás formando a los futuros profesores de Chile. actualmente estoy en esa labor, en esa difícil labor, Y en tu área de Ánimo, ánimo. en el área de geometría. geometría, sí. ¿Experta en GeoGebra o no? ¿No? Eh, ¿No todavía? no ¿Falta un poquito? todavía, no todavía. Yo creo que uno nunca va a ser experto en nada. Es como que cada día avanza un poco más. Buenísimo. Eso. Buena, Eso. buena. Buena. Vamos con, ¿Quién seguimos? ¿Quién sigue? vamos contigo, ¿Andrés? vamos contigo. ¿Conmigo? Contigo. ¿Querés que cuente mi historia? Sí, pues de todas maneras. Christopher Cuéntanos tu Freitz, historia. claro, nos cuenta la historia matemática. Vale. A ver, bueno. Nada, pues la historia empieza en el colegio, como para casi todo el mundo. A mí me gustaban las matemáticas. En particular, yo tuve la suerte de tener un par de buenos profesores, una profesora y un buen profesor de matemáticas. No todo el tiempo, también tuve malos profesores de matemáticas, pero me empezaron a gustar a partir de estos buenos profesores, de esta buena profe y buen profe. Y la verdad es que yo no era muy buen alumno en otras cosas. O sea, tampoco es que destacara en matemáticas, así, pero era lo único que me gustaba y lo único que digamos, hacía bien, entre comillas. Y entonces yo iba en un colegio en donde cuando iba ahí en el matemático, lo que te decían era, ya, si vais en el matemático, tenéis que entrar a UCHEF. Es la única, UCHEF, digamos, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que se conoce como UCHEF. Es como la única opción. Y yo no quería entrar a UCHEF porque una vez habían visitado unos alumnos de UCHEF mi colegio y me habían preguntado, o sea, estuvimos conversando y yo les pregunté, bueno, ¿qué tal era estudiar en UCHEF y qué sé yo? Y ellos me preguntaron así súper serio, ¿estudiáis? ¿Cuánto rato estudiáis al día? Yo, lo menos posible. Y ellos me dijeron, no, man, en UCHEF tenéis que estudiar 24 horas toda la noche. Y yo dije, ya, vetado, yo no quiero UCHEF nunca. Entonces ahí empecé a investigar. Empecé a investigar qué es lo que podía hacer, porque además yo también quería estudiar en la Chile. Y entonces era como, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo estudiar? Y di la prueba y no sé, me fue... O sea, en realidad en matemáticas me fue súper bien. En el resto me fue normal, pero en matemáticas y en la prueba, di la prueba de aptitud y en ese tiempo daba en matemáticas y daba en la específica de matemáticas. Y en las dos me fue súper bien. Y entonces, nada, pues, en una sesión de orientación en el colegio, un profe, era verano, así que yo andaba con un short así como un blue jean cortado, y con una polera, qué sé yo, chalas, como andaba siempre.
y un profe, y el orientador, ¿sí? Agarra los puntajes, me mira, y ve cómo me llevo en matemáticas, y dice yo, y me dice, ¿por qué no estudiáis astronomía? Y yo, ¿qué es la astronomía? No tenía idea qué es la astronomía. No, pero, o sea, Sí. mira, la astronomía saben de física, pero lo importante es que la astronomía, los astrónomos van vestidos como vais vestido tú ahora. Y yo dije, ya, me convenció, eso fue como, ya, genial. ¿Cómo estudio astronomía? Y... Chef. No, eso, espérate. Y me dice, justo, sé que este año abrieron la licenciatura en astronomía en la Universidad Católica. Porque fue el primer año que habían abierto astronomía en la Universidad Católica, licenciatura en astronomía en la Universidad Católica. Y yo le dije, pero yo no quiero estudiar en la Católica, yo quiero estudiar en la Chile. ¿Cómo estudio astronomía en la Chile? Y me dijeron, a Buchef. En Buchef tenéis que estudiar licenciatura en física. Y yo, pero no quiero estudiar en Buchef. Y me dijeron, ¿sabéis qué? Parece que hay otra facultad que ni él lo tenía muy claro, que era la Facultad de Ciencia, en donde también podía estudiar licenciatura en física, licenciatura en matemática, y qué sé yo. Y finalmente, bueno, entré a matemáticas porque en realidad a mí lo que me gustaba era la matemática. Y bueno, el primer año en matemática y física es casi lo mismo, ¿no? O sea, teníamos una asignatura de diferencia en muchas, y que era solo química, si no me equivoco. Y en el primer año de la licenciatura ratifiqué que a mí lo que me gustaba era la matemática y no la física. O sea, en realidad las asignaturas de matemática me fue súper bien, y mientras que las asignaturas de física me costaban más porque supongo que a mí lo que me gustaba, o sea, lo que me gusta de la matemática es que las definiciones son claras, digamos, no hay ambigüedades, entonces, no sé, pues hay una construcción lógica que se hace en base se hace con piezas claras, que no necesariamente pasa en la física, o en otras ciencias incluso. Entonces, nada, pues ahí entré a la licenciatura y bueno, me encontré con un grupo muy bueno de gente, donde nos hicimos amigos, me empezó a gustar estudiar y me fue bien, y me gustaron las matemáticas, y lo pasé muy, muy bien. Fueron muy, muy, muy buenos años, y eso ¿Seguiste hizo vistiéndote que... igual? ¿Cómo? ¿Seguiste vistiéndote igual? Seguí vistiéndome igual, absolutamente. O sea, O sea, era la pinta de matemático. Absolutamente, Astrónomo. absolutamente. Te confundían con Yo astrónomo. creo, Me sí. confundían con astrónomo, exacto. Exacto. Y eso también, el hecho de que haya sido, de que haya habido un tan buen ambiente, qué sé yo, eso también generó, como que se traspasó, como que hizo que las matemáticas también se consolidara también el amor por las matemáticas, digamos. Entonces, nada, pues, después de terminar la licenciatura, Pero lo entretenido de esto es que después terminaste en Bochef igual, pues, ¿no? claro, Y volví, después de eso te iba a terminar la decir. licenciatura, claro, después de terminar la licenciatura, yo, por Traicionaste este tus amor de las principios. matemáticas, quise que seguir estudiando matemáticas, que típicamente significa hacer un posgrado, un máster, un doctorado, etc. Y a mí, el último año de la licenciatura, de hecho con Daniel, nosotros tomamos un curso con Ricardo Baeza. No, el último año, el primer semestre, si no me equivoco, del último año tomamos un curso que se llamaba Empaquetamiento de esferas, y que era un curso de optimización re interesante. Y la última demostración del curso usaba grafos, y necesitábamos entender qué eran los grafos para entender esa demostración. Entonces le pedimos a Ricardo Baeza que nos hiciera el semestre siguiente un curso de teoría de grafos. Y nos hizo un curso de teoría de grafos, y ahí empecé a conocer las matemáticas discretas. Y entonces, ya cuando estábamos terminando la licenciatura, vi un cartel en la facultad del programa de doctorado en Buchef, en donde decía específicamente que una de las áreas en las que trabajaban eran matemáticas discretas. Entonces, por eso dije ya, y fui para allá, y bueno, me cambié y me inscribí en el doctorado en Buchef. Sin embargo, bueno, hice el doctorado, hice los cursos, y
hice los cursos y un profe, empecé a trabajar. El doctorado en Buchef, tú tenés 3 semestres de curso, bien intensos, digamos. Me acuerdo que tuve que hacer análisis funcional y un montón de cursos que tuve que repetir. Y después empecé a trabajar como en seminarios el 4º semestre. Y en eso me empecé a acercar a Marcos Kiwi, que fue uno de mis directores de tesis. Y yo en algún momento le dije a Marcos que quería hacer quería irme, porque quería hacer el doctorado fuera, no quería quedarme. Y entonces Marcos me dice, a ver, mira, ¿por qué? ¿Sabéis qué? Está esta escuela en Praga, una escuela de invierno, una escuela doctoral de invierno, donde estuve 3 meses estudiando Ramsey Theory, y después te podéis ir a trabajar con este profe en Madrid, que también trabaja en este mismo tema, en este mismo problema que estamos trabajando, que al final terminó siendo mi tesis. Y nada, pues ahí me convenció y yo le dije, ya, pues me voy. Y entonces me fui y estuve este tiempo en Praga y después estuve en Madrid, en total estuve 6 meses fuera. Y volví y bueno, trabajar con Antonio, Antonio es el profesor en Madrid donde trabajé, y trabajar con Antonio fue completamente distinto. O sea, con Marcos la relación era súper formal, como un tipo de guía, digamos, y Antonio era una relación absolutamente distinta, entonces fue otro tipo de guía que también me entusiasmó un montón. Y después entonces volví y mantuve, por supuesto, la colaboración con Antonio y como a los 3 meses básicamente Antonio me dijo que por qué no me iba a hacer el doctorado allá. Y conversé con Marco y al final me fui. Yo me acuerdo que volví como en julio y en enero me volví a ir y me fui a Madrid y ahí, bueno, conversé con Marco y al final hice lo que se llama una cotutela. Entonces hice el doctorado en los 2 lugares, en la Universidad de Chile y en Madrid, y en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Y básicamente las 2 universidades firman un acuerdo y tú con la misma tesis defendís ambos programas. Entonces yo lo que hice fue, bueno, me fui a Madrid, hice los cursos y después los cursos que tenía que hacer y después ya me dediqué a trabajar en la tesis y me dediqué todo el tiempo trabajando en la tesis allá. Y nada, bueno, estuvo súper súper bien, digamos, porque es un poco lo que contaba Mariela, digamos, que claro, con la licenciatura tú, digamos, tenés un cierto alcance, pero ya el doctorado te abre las puertas a otro nivel y te abre la visión a otro nivel, tenía otro alcance y sí, pues a mí me pasó lo mismo y eso me terminó de encantar y de convencer. de convencer, exacto. ¿Y hoy día dónde estás? Ah, sí, pues bueno, después de un largo tiempo, estamos diciendo que yo terminé la tesis en el 2008 y después terminé la tesis en el 2008 y después estuve haciendo postdoc entre España y Francia hasta el 2015 y el 2015 volví a Chile y ahora estoy en la Universidad de Concepción. Volví a Chile directamente a Concepción a trabajar en el puesto que estoy ahora en la Universidad de Concepción. Campanil. Buena vuelta, ¿eh? El Campanil, sí. Sí, igual yo debo decir que, por ejemplo, Mariela contó que trabajaba Mariela hizo un doctorado en matemáticas, yo hice un doctorado en el doctorado que hice en la Universidad de Chile, es en matemática aplicada o ciencias de la ingeniería con mención en matemáticas. Y el doctorado que hice el de Madrid, el Rey Juan Carlos, es en ciencias de la computación, o en realidad el nombre es doctorado en telemática e informática, creo. Pero es básicamente ciencias de la computación. Así que... ¿Tú no hiciste un magíster entre medio de la licenciatura y el doctorado? Bueno,
O sea, oficialmente sí. De hecho, cuando llegué a España, los cursos que hice son del magíster, porque tenía que hacer el magíster para poder inscribirme en el doctorado. Pero no, yo nunca, pero no, ¿No ingresaste a un programa de magíster? no, exacto. Ya. Claro, porque siempre está como ese como paso intermedio, ¿no? De licenciatura, magíster o máster y doctorado. O maestría. Exacto, exacto. Y en mi caso en particular, yo quería, o sea, yo quería que Buchef fuese eso. Yo quería que Buchef fuese como ese paso que tú estás diciendo, hacer un magíster, Ya. y yo quería que fuese como un paso intermedio. Pero cuando llegué a Buchef a conversar con el director del programa, me convenció que, creo que ahí no tenían programa de doctorado, entonces, o sea, programa de magíster. Entonces, claro, me convenció que lo mejor era entrar al programa de doctorado directamente. Fue Pero así y resultó bien. igual hay en el programa, porque bueno, hay distintos los programas de doctorado, como que cada uno tiene sus propias reglas, digámoslo así. En la Facultad de Ciencias nosotros teníamos que hacer 2 años de curso, y en el fondo hay otros en los cuales tú llegas casi directamente a trabajar en tu tema de tesis, porque ya viene un poco listo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tampoco hice magíster, pero sí hice los cursos que era el programa de 2 años, que en el fondo es como una nivelación también de lo que uno viene de la licenciatura con eso. ¿Eso también pasaba ahí en Buchef, o no? No, en Buchef es como en ciencia. En Buchef también entráis y tenía, si no me equivoco, eran 2 años en total de curso. Eran, si no me equivoco, 3 semestres o 3 o 4 semestres. Pero siempre el cuarto semestre, al menos en mi caso, yo tomé casi puros seminarios. Y uno de esos seminarios fue con Marcos, ya trabajando un poco en el tema de investigación. Entonces, como que ya empezaba ya a meterte en la tesis. Uh-huh. Pero sí, sí tiene un plan de estudio. Es como, un poco como el sistema americano, ¿no? El sistema gringo, que tenéis el programa, básicamente tenéis 2 años de curso más 3 años de tesis, una cosa así. El único lugar en donde yo conozco que entráis directamente a hacer la tesis es en Francia, que oficialmente el programa es eso, digamos. El único lugar que yo conozco es en Francia que funciona. Uh-huh. En España también, ¿no? Es que como tienen ese máster, ¿no? Sí, parece que depende. Claro, en España, lo que pasa es que en España tenéis el programa, y en Francia también ocurre lo mismo. Tenéis el máster. Y el máster es como un camino que al final, si tú sumáis el máster y el doctorado y la tesis, digamos, en la tesis, tenéis el equivalente un poco al formato gringo. Uh-huh. Oye, Christopher, y aparte de toda tu historia, que notable, impresionante también. ¿Alguna anécdota, compadre? ¿Algo que le haya pasado entretenido dentro de todas esas cosas? Que pueda contar, pues. ¿Perdiste alguna Un montón. Pero una sola, pues. Un montón. Una sola. No, bueno, no sé. Te reís solo, ¿ah? No, es que cómo no. O sea... ¿Con quién te agarraste a combos? ¿Cómo? ¿Con quién te agarraste a combos? No, esas no son las mejores anécdotas. No, pero anécdotas matemáticas, bueno, debo decir que, bueno, en ciencias tenemos un montón de anécdotas, pero esas las vamos a dejar para otro programa. Déjenme contarles un par, que tienen que ver más con el doctorado. Yo, cuando ya estaba terminando el doctorado, bueno, Marcos fue... sí, bueno, Marcos, yo defendí mi tesis en Madrid, pero como hice en Cotutela, entonces había una comisión en Chile y una comisión en Madrid. Y entonces la tesis la transmitimos la tuvimos que transmitir en ese tiempo un programa, no existía Zoom en ese tiempo, Skype era como lo más confiable, pero bueno, lo transmitimos por un programa en la universidad. Y funcionó bien y todo. Pero el cuento es que yo tenía una fecha para defender, pero la universidad la Rey Juan Carlos, la Universidad Madrileña, me puso un problema, así que no pude defender en esa fecha.
pero en un principio lo habíamos organizado para que toda la comisión estuviese en Madrid. Entonces Marco y un par de profes más viajaron a Madrid a mi defensa, pero no pudo ser. Entonces, bueno, ahí estuvieron visitando, estuvimos trabajando, qué sé yo, y yo hice un poco de guía, no sé si guía turístico, pero no sé, les mostré la ciudad desde mi punto de vista, ¿no? Y Madrid es una ciudad bien nocturna, ¿no? Y entonces, un día en la noche, Marco, íbamos caminando de vuelta ya, qué sé yo, Marco me dice, "Man, no sé cómo te mandé no sé cómo terminaste la tesis acá, y no sé cómo te mandé para que vinieras a hacer la tesis acá, man. O sea, aquí La está perdición. para... La Sí, perdición. sí, la perdición. Era fácil Pero, cocinar. claro, pero lo es justamente ese ambiente de perdición, el entrenamiento en Juan Gómez fue fue de ayuda. El saber, el entrenamiento de Juan Juan Gómez Gómez pasa... Milla, Eras inmune. Todos esos años claro, de estábamos trabajo duro vacunados dieron sus a la frutos. vena, a la vena. Aprender a compatibilizar matemáticas con otros brebajes fue importante, digamos, y de gran ayuda. Así que eso. Bacán. Pero hay varias anécdotas, bueno, no sé. Sí, a mí me Guárdate unas preguntan más. por anécdotas y no Pero no voy a ya hablar. te vamos a preguntar, así que empieza a pensar. No, Te vamos a hacer fácil. Estoy en blanco con Ahora anécdotas. ahora le toca al Andrés contarnos su historia matemática. Uf, una historia matemática. Bueno, yo soy puentealtino y la historia parte obviamente acá en la zona alejada del centro de Santiago. Entonces, mi historia parte en un colegio bien pequeño, acá, cerca de mi casa, donde destacarse matemáticamente no era muy difícil. Era un curso pequeño. Yo estuve hasta cuarto medio en el mismo colegio, entonces, colegio que todavía le tengo mucho cariño, el colegio Senda del Saber, Puente Alto acá. Desde Y primero básico. imagínate, desde kinder hasta cuarto Ah, medio en el mismo De colegio, kinder. desde kinder hasta cuarto, entonces claro, me conocía todo el mundo, pero sí, dentro de las cosas notables que pasaron en ese colegio, que uno de mis profesores, el profesor de matemática de tercer y cuarto medio, bueno, sin desmerecer a mi profesora de octavo a segundo medio, que una gran mentora, que además fue profesora jefe de esa época, que todavía tengo guardados los cuadernos de segundo medio, particularmente porque cuando ella me hizo clases de relaciones y funciones, me encantó. Y eso fue como un boom, así como una cuestión, como encontré una asociada a conjunto y un montón de cosas, y asociada después al gráfico de funciones. La profesora nos hizo hacer disertaciones, recuerdo, tuve que disertar respecto a la ecuación de la recta y asociada a la función afín y lineal, fue notable. Y eso fue como una cuestión que gatilló en mí una cuestión de enseñar matemática, de poder explicarla. Y de ahí me di cuenta que cuando uno logra explicar algo, te reafirmas el conocimiento en ti. Y así también mejoras tu propio aprendizaje de qué cosas no sé explicar, entonces no lo entiendo yo, ¿te fijáis? Y así, bueno, eso fue hasta segundo medio, porque mi profe de tercero y cuarto medio era un profe de Antomapu, de la Facultad de Agronomía de la Chile. Y eso hace que yo le preguntaba a mi profe, o sea, ¿cómo logra él, de alguna manera, un profe de la universidad, hacer clase en el colegio? Y bueno, y pese a que había una distancia, era como un caballero, ¿eh? Él ponía una distancia. Él decía que de alguna manera no había ningún impedimento y que él lo hacía porque sentía también de que era como bajar al mundo real, ¿no? La universidad es como un mundo arriba y el colegio, el mundo escolar es como donde uno puede agarrar o tratar de ayudar a alguien, así como de verdad, así como un poco a la parte humana, ¿no? Y eso me encantó a mí, me encantó el hecho de tener esa vinculación universidad-colegio. Y bueno, actualmente yo trabajo, mi mayor cantidad de carga horaria de trabajo es en un colegio, yo soy profesor de colegio. La cosa es que estando en cuarto medio, y también di la práctica académica, eso un poco declara un poco la edad que tenemos. Estamos recordando cerca de hace 20 años atrás, compadre, no es menor el tiempo, estoy tratando de recordar hace un poquito más de 20 años atrás. La cosa es que llegando a cuarto medio, mi intención, y tenía también mucho interés por la música,
yo quería ser músico, profesor de música, o vinculado a la música. También algo con agronomía, por mi profe y toda la cosa. Pero la matemática estaba en el número uno. ¿Por qué? Porque tenía esa facilidad de lograr explicarle a todo el mundo. Mucha gente me preguntaba cosas, y como anécdota, me adelanto un poco. Yo estaba en segundo medio también, y una amiga que estaba en tercero o cuarto medio me preguntó algo de números complejos, imagínate. Yo sin saber eso, pero leí un poco y caché al tiro. Dije, entonces como que hay una habilidad, ¿no? Una habilidad de leer algo y lograr comprenderlo. Logré explicárselo, pues, y así dije, parece que hay algo, hay una habilidad matemática. Así que decidí estudiar matemática. Decidí estudiar licenciatura en matemática. Y bueno, terminé licenciatura con harto, me costó bastante, ¿ah? Los pastos me atraían bastante, entonces como que me costó salir de eso. Y creo que, bueno, con harto esfuerzo salió esa licenciatura. Lo que creo sí que potenció bastante mi formación matemática. Bueno, de terminar la licenciatura no seguí carrera matemática propiamente tal, pero sí muy ligada a la educación. Comencé a hacer clases en el colegio, solo con la licenciatura. Al cabo de un par de años, el sistema escolar chileno no te permite hacer clases solamente siendo matemático, licenciado en matemática. Así que estudié una carrera de formación de profesor, así que estudié lo que es la pedagogía. Y lo hice en la Universidad Academia Humanismo Cristiano, año 2007 creo que fue. En 2 años hice esos cursos de pedagogía. Y hice hartos vínculos en esa universidad y luego fue la primera universidad en la cual hice clases después. Hice clase de matemática en la carrera de geografía. Y seguía siempre en la línea colegio, ¿eh? Así como siendo profesor de enseñanza media. Es un mundo, ¿eh? Un mundo bien, bien encachado, bien bonito, donde uno, de verdad, bueno, yo siento la vocación en el tema de enseñar matemáticas. He conseguido eso de darme cuenta que la matemática tiene una cuestión que abre mente. Entonces yo siempre cuento la historia de que la matemática también abre mundo también. Y entonces trato de que la gente enganche, los alumnos enganchen. Y después, bueno, con el tiempo tuve la oportunidad de entrar también a hacer clases de matemática a la Universidad Arturo Prat. Y bueno, llevo hartos años también en eso. Sí, hoy día como que me voy en eso, el colegio de lunes a viernes, y viernes y sábado trabajo en la Universidad Arturo Prat haciendo cursos de cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales, que son los como, y de la carrera de Ingeniería Civil e Industrial. Por eso también hartos cursos de ese estilo. La O parte sea, matemática es... igual un poco llegaste un poco la posición en que estaba Sí, tu profe sí, de tercero o cuarto medio. exacto, es un poco emulando eso, y yo lo digo de alguna manera como el cable a tierra. Para mí el colegio es una cosa como el cable a tierra, como el acercamiento a la gente, al que lo necesita. Creo que cuando yo veo que alguien tiene habilidades en matemática y siento que yo puedo aportar algo, y ese cabro después al par de años está estudiando alguna carrera asociada a matemática o a ingeniería. Y no es cliché decirlo, que me he pasado, me he encontrado con cabros en la micro, en el metro, profe, gracias, que a todos los profes le pasa. Siempre uno puede decir que hay un profe que a uno lo marcó. Y es rico decir también que uno logra marcar a algunos cabros también. Y me quedo con esa sensación buena de que logro un poco congeniar esas dos cosas, de abarcar el mundo universitario de alguna manera enseñando matemática de pregrado, que... bueno, y en el transcurso de esto también contarte que hice un magíster en la misma Universidad Arturo Prat de, de formación ¿cómo se llama?, de docencia universitaria. Es un magíster en educación, en- en- como en mención docencia universitaria, donde el foco está en, claro, cómo el profesor desde el conocimiento le logra transmitir a los alumnos, no solamente enseñar, solamente
sino que lograr el aprendizaje, como un poco una extensión de la pedagogía a nivel escolar, pero a nivel universitario. Y, pucha, hay estos proyectos entre medio y hartas cosas que he hecho, pero siempre como esa es como la línea que he seguido, más ligada a la educación. ¿Y cuál es la...? Tú no has preguntado a todos por una anécdota, ahora cuéntate tú una anécdota. Chuta, la anécdota que más me gusta cuando estudiaba licenciatura en matemáticas con unos amigazos que tenía en ese tiempo, que comenzamos a estudiar con mate. Eso, el mate fue un acompañante donde y en él conseguía muchas horas de concentración. Entonces, yo creo que la historia es un poco simpática porque era periodo pre, una prueba, había una prueba en los próximos días, entonces decidimos juntarnos a estudiar en la tarde-noche. Y nos quedamos, y de hecho teníamos una oficinita ahí en la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Matemáticas, y nos quedamos a estudiar en la tarde-noche. Entonces empezamos a tomar mate. Yo particularmente tomé mucho mate durante mucho rato. Me habré tomado un par de litros de agua con mate. Entonces tenía mucha energía, entonces vamos haciendo ejercicio, preguntando. Fue como, como un Ritalin, así como, yo recuerdo eso como que tenía mucha energía, y de repente fue como en un segundo, ¡pum!, pálida del mate, así como pálida, así como caer y caer así como rendido, así como mi energía se acabó, se agotó la energía. Y bueno, el mate como que, ya le digo, Estaba estudiando también, parece, ese día. sí. Y fue buena porque, claro, de tanto mate fue como que se acabó la gasolina y caí Hay que ahí. contar que nosotros, Daniel, yo, Andrés y yo estudiamos, fuimos compañeros en la U de la licenciatura y esa Sí. gente que estaba estudiando con Andrés éramos nosotros. Po. Y, Y de repente Andrés desapareció. Yo estaba sentado, Andrés estaba desapareció, sentado en el pasillo. salimos de la oficina y vemos al Andrés sentado en el borde de la oficina. O sea, en la esquina así, sentado así, echado, esencialmente, echado así, en un trapito, un trapito, Andrés. ¿Qué le pasó? No, me cansé. Me cansé. Aquí estoy, me cansé. Oye, ¿qué año de la licenciatura fue eso? ¿Qué estaban estudiando? ¿Se acuerdan? probablemente álgebra Análisis. lineal. Yo diría algo así como análisis. Ya, yo Puede voy a ser decir análisis topología, también. yo voy a decir Ah, topología. bueno, topología. Bueno, algo de... Algo de eso. ¿Y cuánto te Algo de... demoraste en recuperar? No se Yo no sé si recuperó. no me recuperé. No. Yo creo que El día caí de hoy sigue como un y trapito ahí. Es un trapito. por eso yo desde ese momento el mate en las mañanas. El mate De en las tanto en tanto mañanas, tiene que tomar mate, esa es la cuestión. sí, pero solo en las mañanas. Ya después de las 3 de la tarde, fumando así como, no puedo. Ahora, sí, una anécdota matemática propiamente tal con la matemática. Me he dado cuenta, claro, que la matemática tiene una cuestión de habilidad matemática que todos debemos desarrollar, eh, que probablemente aquel que escucha y sabe lo que es el Sudoku es un juego, ¿cierto?, que todos a lo mejor lo pueden haber visto por ahí, que es cosa de ir rellenando. Y me pasaba con el Sudoku que lo mulo a la carrera cuando me pasó alguna vez, que el Sudoku, por ejemplo, cuando no te deja avanzar en algún número, yo lo dejaba reposar o de un día para otro, y al día siguiente como que la idea está más fresca, y uno ve con otro ojo. Me pasó un día estudiando, bueno, en alguno de los cursos que hicimos en la licenciatura, que un problema no me salía. No recuerdo cuál, pero me acuerdo que la historia es como que dormí, descansé el problema y al día siguiente, durante el sueño, salen ideas de cómo resolverlo. Y como el despertar y sale el problema. Así como algo que lo tengo bien grabado, no recuerdo el problema en sí, sino que me acuerdo la situación. Como que la matemática está dentro, así como uno no puede dejar de pensar en matemáticas cuando está en esta cuestión. O sea que los problemas están en el inconsciente.
Encuentro que es buena eso. Sí. Eso, la verdad que no sé si mi historia matemática, bueno, eso, más bien ligada hoy día al mundo educacional, a la parte más pedagógica de la matemática. O sea, pero igual al final, dentro de lo que yo te escuchaba, siempre estuvo esa beta, pues, como de enseñar esa facilidad Sí. o esa pasta, como que tenías de que podías Sí, leerlo y lo podías explicar. Entonces quizás Sí, siempre po. fue ese el camino, pues. ¿Por qué? ¿Por qué Pucha, al final entraste a licenciatura? espérate, que también, como tú dices, me acuerdo de que mis amigos del barrio, aquí en Puente Alto, mis amigos me decían, me denominaban el profesor, porque yo, de alguna vez también, en serio, Profesor. profesor Andrés, profesor Andy, me decían, ¿por qué? Porque yo los vivía o ayudando de niño, bueno, así como de cabro, ayudarlo a hacer alguna tarea o corrigiendo con algún concepto, cosas así. Me preguntaban ahí, pues. Entonces, la idea de ser profesor también viene de antes, viene como de cabro. Mm. Yo no habría querido desde chico decir sí quiero ser profesor, sino que fueron pequeñas cosas que van sumando de alguna manera y Y hacen. bueno, y estáis ahí en el colegio, en la universidad, Sí, pues, estoy en estáis eso, ahí así metido como, bien de profesor, está buena esa conexión que tenéis tú, ese cable a tierra como tú lo describes. y trato de mantenerlo, sí. Sí, mi proyección más adelante quizás, lo hemos conversado alguna vez quizás, de enfocar un poco más la educación hacia la universidad, pero como siempre quiero mantener la idea de trabajar en un colegio porque hace, como tú dices, un cable a tierra. Para mí es importante, la parte más No, cercana. tú lo dices. Tú lo dijiste, sí. Sí, sí, Oye, en eso. todo caso, a mí también me pasó una vez eso de soñar con el problema en álgebra lineal. Buena, De hecho, el profe nos bacán. mandó una cuestión para la casa, yo me quedé dormida en el bus, me desperté y dije yo, así se hacía la cuestión. Sí, 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 qué bacán. Es bacán darse cuenta que pasa eso. Sí. A mí en lo personal, o sea, a mí, claro, pasa, a mí me gusta pensar en las mañanas y escribir en las tardes. Es como, bueno, igual uno, con el tiempo uno se va acostumbrando, se va descubriendo cómo se acomoda más, pero es verdad lo que dice el chico, cuando recién te despertáis, como que tenéis la mente mucho más fresca, un montón de veces como ni siquiera estando completamente despierto, sino que cuando te despertáis, pero como ese rato que volví a cerrar los ojos, y en ese momento empezáis a pensar en el problema que tenía en la cabeza y un montón de veces te da pistas, digamos. No sé si necesariamente encontráis la solución, pero sí te da Pista, buenas ver pistas. luces. Sí. Sí. A mí me pasa un montón. Ya llegó hace poco, de hecho, con un problema recién. No lo podía hacer en la noche, después Era de la como mañana. un sudoku, ¿cachaste, Más o no? menos, por ahí sí, más o menos. ¿Cómo le toca a Daniel? Daniel, ¿Te toca a Daniel? Pues, te dale, queremos Daniel. escuchar, Daniel. Ya, Daniel, ¿Me queda tiempo? ¿Cuánto tiempo me queda para hacer la...? Dale, da lo Te da mismo, dale, tiempo, hoy día da lo te da lánzate. mismo. tiempo. Me queda lo mismo, Lánzate. sí. Y de ahí les voy a pedir a todos un tema musical. No Oh, vamos a pasar media hora escuchando música. Claro. Ok, yo les cuento mi historia más que nada, que es como mismo punto de partida, si todos partimos en el colegio. Pero el colegio para mí no una experiencia en la que yo salía con ganas como de hacer muchas cosas, como de aprender hartas por todos lados. Y eso como que me confundió. Eso en el fondo como que no me hizo dar claridad en lo que yo quería hacer o quería tener. Lo que sí tenía claro, en ese momento era que yo quería aprender más matemáticas. Eso sí lo recuerdo, pero clarísimo. Así como que no tenía o sea, de toda la confusión que tenía en mi cabeza, matemáticas sí estaba claro. Y la verdad es que yo no sé, no recuerdo exactamente cómo fue que vi licenciatura en matemáticas, licenciatura en ciencias convencionales en matemáticas, ese era el nombre de la carrera en la que uno postulaba. No sé, la verdad no recuerdo bien exactamente, quizás un poco como de rebelde en algún momento. Creo que tuve una profesora que nos decía que por ningún motivo postulen a licenciaturas en ciencias. Y quizás como que ese porque me dijo por ningún motivo hagan esto, esa cuestión se me quedó en la cabeza. Y como que,
por algo me está diciendo eso. ¿Sí? Creo que sí, entonces. Claro, Los y tuyos ahí, le va a ir, le va a ir eso, muy bien. ella era una profe de química, curiosamente, era una profesora de química, no, nada que ver con matemáticas. Entonces, quizás entre eso y que me gustaba la matemática, que sí lo tenía claro, postulé a licenciatura en Ciencias y Matemáticas con el puntaje que tenía en la prueba, que igual que Christopher, era yo, normal dentro de lo que yo sentía, y ahí empecé, po. Pero sin mucha claridad tampoco de qué es lo que era la carrera. Y ahí yo sí recuerdo la primera semana, me acuerdo, la primera semana que una clase de cálculo, creo que era, si me acuerdo. Pero no entró el profe que nos tenía que hacer clase, entró, me acuerdo, Rolando Pomarea, a darnos como una bienvenida. Y nos dice, ahí tienen que haber estado justamente mis compañeros de licenciatura. Probablemente. Dice, bueno, nos habla a la licenciatura en física y matemática y nos habla a los matemáticos. Nos dice, bueno, les doy la bienvenida a esta carrera, que bueno, ustedes entraron a la licenciatura, que dura 4 años, y ahí como que nos empieza a contar así, a iluminar un poco más. Dice, bueno, después de licenciatura ustedes como que, bueno, tienen que bajar otras opciones, porque con licenciatura misma como que no hace mucho. Así que probablemente les sugiero que consideren un magíster, que consideren un posgrado, pero para el posgrado sugiero que se preparen antes, hagan un magíster, que son como 2 años más, y después de eso pueden realmente hacer un posgrado, que sería un doctorado, que dura 4 años más. Así que en suma, los felicito, entraron en una carrera que dura 10 años. Fue como, oh. También me acuerdo de eso tal cual. ¿Te acordás, o no? Sí, tal cual, sí. Para mí fue como una cosa así como que no sé si como que me abrió los ojos, me dio como un desafío extra, como que me sorprendió, no esperaba para nada esa como honestidad brutal ahí de parte de Rolando Pomarea. Pero que fue útil, porque sí, para mí como que me marcó un rumbo. Dije, ya, ¿sabes qué? Sí, acepto, desafío aceptado. Y eso hice, po. Exactamente esa vuelta. Terminé la licenciatura, los 4 años. Después yo entré a un programa de magíster, pero ahí mismo, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hice el magíster en Ciencias Matemáticas. Y ahí me demoré como 2 años, un poquito más de 2 años, 2 años y medio, quizás podría haber sido. Ahí, ¿hacían una tesis al final en Sí, el tesis de magíster, ¿no? magíster, sí, tesis de magíster. Ah. Esa tesis de magíster la hice con Luc Lapointe, de la Universidad de Talca. Yo viajaba de Santiago, Talca, fin de semana, no me acuerdo cuándo viajaba allá. Y salió una buena tesis, creo yo, un buen trabajo, un trabajo que después lo terminamos publicando. Y de ahí me fui a Estados Unidos a hacer un doctorado. Hice un proceso de postulación largo. Las postulaciones a la universidad gringa están en otro calendario académico. ¿Sí? Como que el año académico en el hemisferio norte empieza en septiembre, acá empieza en marzo, así que hay como todo un desfase. Y me fui a Wesleyan University. Aquí está ¿Y eso es Wesley? ¿En qué mi estado? tazón. Ah. ¿Qué estado Wesleyan? En Connecticut. Connecticut. Connecticut, sí. Ahí me fui a hacer el doctorado. E inicialmente el programa de doctorado ya lo planteaban como 5 años el programa. Y ahora para mí era como un shock. Decía, no, estoy loco, yo lo voy a hacer en 4, pues sí. El programa de doctorado lo hacen en 4 acá en Chile. Pues. Ya voy y la empiezo a pasar bien. No, la pasé súper bien, súper bien. Hice amigos, ¿no? Sí, que Hice ellos amigos, igual, hice buenos amigos, hice una hija también. Sí. Muy bien. Nació la Laurita ya. Hicimos, fue trabajo en conjunto. Claro, nos fuimos 4, volvimos 5. Y sí, les mando un saludo allá a la Laurita que está en el Instagram live viendo toda la familia en realidad, porque Toda la familia te está mirando por Instagram. se acordaron de suscribirse, de seguirnos por redes sociales. Oye, pero espérate, te fuiste entonces con tu familia. Sí,
yo me fui primero solo, un semestre solo, así como para preparar el terreno. El primer semestre, el 2005. Yo llegué el 2005, claro, en agosto. Llegué como 2 días antes de que quedara la embarrada con Katrina. Sí, cuando yo llegué como bien bacán en el verano y después llegué y ya mostraban el huracán y era como que, oh, la embarradita. Y ahí como que, nada, empecé como a cachar el mundo gringo. Y claro, después eso fue en agosto y mi familia llegó en enero del año siguiente, del 2006. Pasan los años, yo dije, no, ya, 5 años. Y después me di cuenta que hay una opción de que te ofrecían un 6.º año para terminar la tesis. Y yo dije, sí, un 6.º año de doctorado, de tesis, sí, feliz, sí, yo estaba re contento ya, sí, de verdad, súper contento con todo. Como que en ese momento me di cuenta que era como un periodo, el doctorado un periodo súper bacán en el fondo, porque está ahí como estudiando, dedicado a estudiar, tus gastos están cubiertos, era como que como que en el último año me di cuenta de que eso era así y que terminando ese periodo tenía que entrar a todo este mundo laboral de encontrar un trabajo, salirse, como que ahora ya es otra historia, que también es otro tema entretenido también, pero como que, no sé, estaba súper como ahí, así que acepté un 6.º año y hice mi doctorado en 6 al final. Y si me hubieran dado un 7.º lo habría aceptado también, pero ya no se podía. y de ahí del 6.º año, eso fue el 2011, encontré un trabajo, me fui más al norte todavía, a Maine, trabajé 2 años en University of Southern Maine, la USM, entonces yo también trabajé en la USM, pero significa otra cosa. Y de ahí de mi trabajo en la USM me vine para Valdivia. Me vine a trabajar, aquí al 2013. Así que llegué directo, así como un poco como contaba Christopher, de que se vino directamente de donde estaba haciendo sus trabajos postdoctorales, hice la misma idea. Oye, yo tengo... Y eso, sí, pues. Y de ahí que estoy, y llegué al 2013 llegué a Valdivia y ahí que estoy acá. Yo tengo una pregunta corta, pero que alguna vez la hemos pensado, hemos conversado sobre esta pregunta, planteársela a nuestros invitados que nunca se la hemos planteado. Pero hace una respuesta corta. ¿Tienen recuerdo de cuál fue su primer pensamiento matemático? Sí. Sí. Ok, ¿queréis partir tú, Daniel? Sí, ya pues yo parto, sí, estoy en mi tiempo, ¿no? lánzame. Tengo derecho a réplica, derecho a réplica. Dale. Sí, no, yo recuerdo, fue en el colegio, fue un pensamiento matemático derivado yo tenía una calculadora, me acuerdo, tenía una calculadora gráfica, una casa, así que tenía una pantallita así enana, así como de 6x8, no me acuerdo cuántos más, así unos píxeles así enormes, para que me permitía hacer gráficos, sí. Y yo, pucha, como que le metía gráfica a la calculadora y como que ahí la pasaba chancho, pues, haciendo gráficas de funciones. Y empecé a hacer funciones exponenciales. Estábamos en el colegio aprendiendo funciones exponenciales, a la X, y yo lo que hice fue empezar a variar el A, la base. Empecé cada vez como a ponerle más y más números más grandes a la base. Yo veía que la gráfica era como cada vez más vertical, ¿sí? O sea, como que iba plana y después, ¡pum!, se pegaba el salto. Y la calculadora, como no era de tanta resolución, me mostraba una L, ¿cachai? Así como, bueno, una L al revés, no sé qué es lo que es, pero un ángulo. Y yo decía, esta cuestión es rara, ¿cachai? Porque de alguna forma como que yo sabía esta historia de que eso era una función por una parte, y por otro lado no podía ser función porque era vertical, pues. Entonces ahí fue cuando le fui a preguntar a mi profe de matemáticas, no me acuerdo quién era en ese momento el profe de matemáticas, y le pregunté qué pasaba acá, qué onda, esto cada vez si yo aumento el A, la base, esto se hace cada vez
más vertical, y más vertical, y más vertical. Y me dijo, sí, se hace más vertical. Y como que me echó, así como que tenía otras cosas que hacer, así como más importante que responder preguntas hueonas. Y yo me quedé como con la duda, y después como pensándolo más adelante, como que me di cuenta que claro, que ahí había como, yo estaba realmente haciendo como esta idea de que algo estaba pasando, ¿sí? No, pero no la seguí más la pregunta, no investigué más al respecto, porque el profe como que tampoco me dijo, hágale más, ¿sí? Busque una respuesta o una pregunta más que podía seguir. Pero yo me di cuenta que algo raro había ahí y que podía seguir siendo investigado, en cierto sentido, ¿no? Pero no lo investigué. Pero sí recuerdo, para mí fue, pero me di cuenta después, cuando ya estaba en la licenciatura. Yo quiero, o sea, yo quiero contar mi primer recuerdo matemático porque es distinto, es completamente distinto al de Daniel, en el sentido de que es distinto en la época, en la edad y en el tipo de pensamiento, lo que yo me refiero con tipo de pensamiento matemático. Yo me acuerdo muy chico, pero muy chico, estoy hablando de, no sé, 2 años, 3 años, pero en esa edad en que estaba con mi papá, qué sé yo saltando en la cama y mi papá estaba viendo tele o qué sé yo, hablándome no sé qué cosa, y en algún momento mi papá me dice, no, empezamos a conversar y de los números y yo le pregunto, a ver, ¿podéis contar hasta 100? Así como, bueno, el 100 es un número gigante. Y me dice, claro que puedo. Yo, no te creo. A ver, cuenta. Y mi papá contó hasta 100, weón. Contó de 1 a 100 y yo lo seguí hasta el 100 y cuando llegó el 100 fue como, no puede ser. Contigo hasta 100 era como... Y bueno, no sé. Ahí fue maravilloso. Cósmico. Cósmico. No, me refería, o sea, en mi cabeza cuando hice la pregunta, es súper válido lo que dijiste, después en el colegio, claro, hay otras cosas que me maravillaron, como por ejemplo, cuando aprendimos a hacer triángulos con tres, cuando aprendimos cuando aprendí en el colegio a hacer triángulos con 3 parámetros, si tú definías un ángulo y 2 lados, o 3 ángulos, tú tenías Regla y compás. el Entretenido esa claro, parte, exacto, weón. con regla y Es compás, muy ese también, entretenido. Construir pero, cosas con regla y compás. no sé. Sí, para mí fue ese. Yo, o sea, quizás hubo algo antes, pero yo ese es el que recuerdo. Recuerdo esa historia. ¿Tú, chicos, te acordáis de alguno, no? Así como de niño, hace un par de días acompañé a mi madre a hacer un trámite acá en el sector, a hacer unos trámites bancarios, y pasamos por una tienda Estaba abierta la tienda y me dice, mira, recuerda que tú tenías cuando niño un ábaco. Me mostró un ábaco. Y mis primeros recuerdos matemáticos eran de jugar con el ábaco. Y creo que para mí fue notable de niño las actividades que los profes te hacían y hacen ese que tú como niño te dices, oh, qué genial esto. El darte cuenta de ese concepto tan sencillo, la equivalencia, que 10 unidades equivalen a una decena. Esa equivalencia para mí era notable. Bueno. Y yo jugaba con mi abaco, cacha que ñoño, jugaba con mi abaco a hacer cosas y hacer. Y esta equivalencia que es loquísima. Así como que 10 fichas rojas, bueno, equivalen a un azul. No sé, darse cuenta de eso para mí era bacán. Así como Aprendiste el sistema de niño, decimal. como de niño, sí. Sí, era Bueno. genial. Me recordó eso en estos días mi madre. ¿Y tú, Mariela, cuál fue tu No, primer mamá. pensamiento matemático? O sea, yo como que formalmente hacía algo tan matemático, no tengo como en mente, pero sí un recuerdo de chica que yo, por ejemplo, iba a la casa de mi abuela y mi tata tenía un solitario. Entonces, él siempre con su solitario llegaba al uno, y era como que siempre que jugaba lo hacía, entonces me decía, ya, ponte a jugar. Y yo, pero es que y empezaba y como que trataba de buscar como la estrategia de la cuestión. Y como que no, como que ese pensamiento como de tratar de resolver eso. Espérate, ¿el solitario chino ese que vais Te vas saltando y te comí una saltando. pieza? Sí, Sí, te sí. la vais comiendo. Qué buena, sí, Tienes sí, que sí, llegar a sí. uno. Y tienes que Sí, llegar sí, a sí. uno, ¿cachai? Y era como que nos tenía ahí con mi hermano y nosotros igual éramos peluzones, pues en ese tiempo, ¿cachai? Nos sentábamos en la mesa y de hecho mi abuelo nos echaba
para la cocina así nos poníamos a reír de la nada, pero después igual se sentaba con nosotros y nos mostraba, ya, a ver, hazte el solitario. Y lo hacía él una vez, pues, ¿cachai? Para que cacháramos cómo era la estrategia. Y costaba, pues yo, pero como que siempre me quedó esa cuestión, ahora que Landy hablaba del abaco, Sí, tengo ese recuerdo, y de chica, pues siempre. es ¿Y ahora lo totalmente podía hacer o no? matemático eso. ¿Ahora lo podía hacer? No, ahora no tengo ni solitario, así como que... De hecho, voy a hacer un video de YouTube de eso. El otro día me encontré uno de esos solitarios en, una en la página de Mall, que tiene una página de juego, y me encontré con ese solitario y empecé a jugar. Y sí, pues tiene estrategia, es totalmente, tú podías hacer un diseño de estrategia con eso. Exacto, sí, me gusta. Sí, bueno. La recreativa. Pucha, debo decir, no quería dejar de pasar que de los juegos, así como, no sé si, cuando descubrí el Buscamina en Windows, para mí fue como una explosión. Era fanático de Buscamina, weón. Me hacía desafío a mí mismo tiene una cantidad de estrategias muy, muy encachado, y tiene conceptos matemáticos también. O sea, tiene lógica. Un montón de lógica, sí, y probabilidades también, de alguna manera se pueden jugar con ellos. Daniel, cuéntanos tu anécdota que... Mi anécdota, Volvimos bueno, para que nos contéis tu anécdota. una anécdota. Yo estaba haciendo un programa de conversación matemática, me tocaba contar a mí mi historia, y mi compañero Christopher me interrumpe con una pregunta que ya ni me acuerdo qué pregunta era, pero claramente no muy... Ah, la pregunta de pensamiento matemático, ¿o no? Sí, pues. No, y no pude contar mi anécdota. Esa es Bueno. esa es tu anécdota. Pero Fue por mi la anécdota, magia, pero ahora puedo contar mi anécdota porque ahí la está mi magia de la anécdota. tecnología va a Entonces permitir creamos que una anécdota a base de una nos anécdota cuentes que la no pude anécdota. contar. No, Dale. mi anécdota, yo voy a contar mi anécdota, ya que lo podemos hacer. Nada, una anécdota reciente, porque yo me puse a pensar, bueno, aquí todos han contado una anécdota y ahora voy a contar una distinta, y que también viene a explicar una pregunta que le hicimos a Amalia al final de su entrevista, para darle contexto a esa pregunta. Resulta que el año pasado fue esto, sí, el año pasado, es una anécdota reciente, en ese sentido, estábamos en este proyecto de un festival de matemáticas para la región de Los Ríos, y me invitaron a un programa de radio, que me hacen una entrevista sobre el proyecto, el festival de matemáticas, qué es lo que es, dónde van, cuándo es, qué consiste, etcétera, bla, bla, bla. Claro, ahí claro, te presentan frente ahí en el estudio de la radio. Tú te imaginas este programa, que hay cientos de personas escuchándolo, la persona le pone toda la energía ahí, ¿no? El profesor de la Universidad Austral, doctor en matemáticas, proyecto de vinculación con el medio, pues tienen como que uno empieza a acumular la presión, entonces uno se pone nervioso. Y me dice, ya, pues, entonces estamos llegando al final del show, pero no quería dejar pasar el momento, ¿no es cierto? Una última pregunta de matemáticas, obviamente, para ti. Y dije, ya, sí, yo creo que yo ya me había relajado, ya, porque había pasado el final del show, o sea, todo el show, y estaba feliz. Y me dice, ¿cuál es el número primo más grande que tú conoces? Y como que me dice, para finalizar el show, ¿cuál es el número primo más grande que tú conoces? Y yo como que ahí caché que esta cuestión se está yendo, ya estamos en los segundos finales. ¿Cómo no tengo que responder esta pregunta? ¿Cómo no puedo decir 2? El 2. Claro, tengo que decir alguna cuestión. Ay, chuta, le digo así como número primo más grande, sí. Ay, la pregunta sí, a ver, bueno, no sé. Digo, ay, no sé cómo me acordé ahí. Dije, el 101. Muy bien. ¿Es primo? Y dije, sí, primo. Y todos sacando ahí, comprobando, dividiendo por... Claro, yo rápidamente haciendo todas las divisiones que había que hacer. No, y la sufrí, o sea, fue como que eso, yo creo que respondí dentro de los primeros 3 segundos la pregunta, pero para mí eso fueron los 3 segundos larguísimos, así como que, claro, y la misma pregunta cuando yo se la hacía a otras personas,
te daban unas respuestas del estilo, no, a ver, tiene que ser 2 a algún número grande menos 1, o no sé, tengo que ponerme a pensar en algún número, pero como yo entendí la pregunta, el loco quería un número, así, no le podía decir una cuestión abstracta, no, quería un número así que él pudiera entender y que fuera grande, ¿cachai? ¿Qué es lo que es un número grande? Me puse en aprietos, Entonces, para mí fue un Pero, pero saliste momento bien, po. 101 lo sí, yo cumple. zafé con el 101 ahí, Sí, pero después me hice el curso de teoría de números, y hay gente que se sabe números primos grandes, ¿cachai? Y Sí, un estudiante, yo empecé a ver con algunos estudiantes, le dije, ya, a ver, también el 997 yo número sé que es primo, primo. ¿cuál es el número primo más grande que tú te sabes? 13, me decían algunos. Ya, bueno, 13. Ay, yo no me acuerdo que un número me dijo un chiquillo, me dijo, o sea, güey, pero era del orden de los 10.000. hay Dijo un gente que número se... de 10.000 tanto, ¿no? Dije, ya. Dije, Hay ese no es gente... primo. Al tiro. Me dijo, no, así es primo. No, y a ver, y yo me puse a hacer las divisiones ahí, po. Era primo, po. La embarró. Oye, hay que decir, no, ese loco se va a sacar un 7 en este curso, y se sacó un 7. El curso de teoría de números, hay un número primo de 10.000, se la sabía todo. Oye, hay Daniel, gente- ¿y hoy día dónde estás? Bueno, ya lo has dicho varias veces, pero hoy día estás en la La Universidad Universidad Austral UACH. de Chile, la UACH, exactamente, en Llegaste Valdivia, en 2013. 2013 que estoy ahí, me vine directo desde Estados Unidos De a Maine. la región de los ríos, ¿Y no, exactamente. no, no, no te dieron ganas de quedarte por allá? ¿O no se pudo? Sí, esa es como yo creo que es una de las preguntas más difíciles de responder, sobre si esta era una decisión adecuada o no. Porque sí, efectivamente, yo tenía un trabajo ya, yo no era como que necesitaba, yo cuando me fui a hacer el doctorado, yo no debía una beca, a mí me becaron allá, de Estados Unidos. Entonces no era como que tenía que volver, no tenía ninguna obligación de volver. Más aún, yo tenía ya mi familia formada ya, tenía todo, o sea, yo estaba listo. Y era cosa de quedarme a trabajar nomás. Pero era una posición en la que yo veía que no estaba tan cómodo, en el sentido que era una posición de hacer solamente clases, y de hecho esto fue me acuerdo, fue una conversación con Christopher, que tuve en ese momento, y, y ahí como que conversando, Christopher me hizo ver como algunas ideas que después me dieron como más luces sobre qué podría ser una decisión correcta, pero no creo que hay una decisión correcta en ese momento. O sea, si yo me hubiera quedado allá, habría sido súper bueno. Creo que no y me vine, y es súper bueno también. O sea, no, en realidad no, tampoco me puedo quejar de lo que estoy viviendo yo ahora. Entonces es como que es un momento bueno, porque cualquiera de las dos opciones eran buenas, ¿cachai? Pero es como, pucha, uno siempre quiere saber cuál hubiera sido la mejor, ¿cachai? Echo de Sí. menos el free shipping. Aquí no hay free shipping cuando uno compra algo por cualquier página web. Todo allá hay que funcionaba así, pagar. pero funcionaba bacán. Eso me encantaba. Oye, Bueno, ¿qué les parece si lo dejamos hasta acá? Sí, o sea, porque El de hecho video. ya hemos... acabamos nuestra hora. Ya pasamos Oh, nuestra hora. Estamos Ya, en sí. dejémoslo otro hasta live. acá, pero... Estamos en otro live del Instagram. Ya, empezamos el segundo live del Instagram. Ya, lo dejamos hasta acá, pero les queremos decir a todos los que nos están viendo por YouTube que se suscriban al canal, que el próximo sábado, porque esto va a salir el sábado 19 de septiembre y el sábado 26 de septiembre, vamos a tener una invitada súper especial, Constanza Molina Rojas, una matemática chilena que está haciendo matemáticas en Francia, pero además de matemáticas hace dibujos y hace un montón de cosas y Pero no súper adelantes, interesante. no adelantes No para que adelante lo tanto. vean. ¿Cómo? Que no adelantes nada para que lo vean. Dejemos ahí a la gente Eso. interesada. Sí. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal, mándennos preguntas para Constanza y denle like a nuestros videos. Un abrazo grande, entonces.